A veces la gente cree que el amor basta para ordenar la vida. Te casas con un español o con un ciudadano de la Unión Europea en República Dominicana, en Colombia o en Hong Kong. Haces fotos, firmas documentos, celebras con la familia y cambias hasta el apellido en las redes sociales. Y años después descubre que para España o para ese país de la zona Schengen, ese matrimonio realmente nunca existió. O te divorcias en otro país fuera de la zona Schengen, rehaces tu vida, incluso vuelves a casarte y un día aparece la realidad jurídica golpeando la puerta. Ese divorcio no tiene efectos en ese país, porque nunca hiciste un exequatur, porque nunca esa sentencia extranjera jamás fue reconocida en España o en la Unión Europea. Y es ahí donde muchas personas migrantes descubren que vivir entre países también significa vivir entre sistemas jurídicos distintos. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Tolentino Podcast, Un Mundo Sin Fronteras, el espacio donde analizamos los desafíos legales migratorios que viven millones de personas alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de una realidad que cada vez es más frecuente. Personas migrantes que construyen su vida entre distintos países y que muchas veces, sin saberlo, quedan conectados jurídicamente a más de un sistema legal al mismo tiempo. Matrimonios celebrados fuera de España, divorcios internacionales con documentaciones extranjeras, custodia de menores o sentencias que son emitidas en otro país con situaciones que cada vez se hacen más comunes dentro de esa movilidad internacional. Dos leyes, dos administraciones y dos maneras de entender la familia, la custodia, el patrimonio o incluso la validez de unos documentos. Lo vemos constantemente desde Tolentino Abogados, cada vez que tenemos algún caso de personas que creen que por tener un acta extranjera ya todo está resuelto. Padres que viajan con menores sin saber qué autorizaciones necesitan para esa movilidad o parejas mixtas que desconocen dónde debe inscribirse ese matrimonio. Simplemente ciudadanos europeos que creen que una resolución emitida fuera del territorio donde viven en la zona Schengen automáticamente tiene efectos en España o en la Unión Europea. La migración no solo mueve personas, mueve vínculos, muebles de derecho, herencias, hijos, divorcios y decisiones que cruzan muchas fronteras con más velocidad que la propia ley. Y precisamente por eso hoy tenemos un episodio especialmente importante. Y para ayudarnos a entender esta realidad jurídica internacional, hoy nos acompaña una referente en la materia y es la doctora Flora Calvo Bavío, quien es doctora en Derecho a la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Derecho francés y con más de 15 años de experiencia como docente universitaria en instituciones como es la Universidad de Rey Juan Carlos o la Universidad Complutense, la Universidad Pontífica de Comillas y el Colegio de Abogados de Madrid. Actualmente es asesora académica en Wiclés Abogado. La doctora Flora viene a acompañarnos hoy en este Tolentino Podcast porque vamos a hablar de algo que afecta a miles de familias y aunque muchas todavía no lo sepan, realmente les afecta. Bienvenida, Flora. Es un honor tenerte aquí en nuestro Tolentino Podcast y agradecida sobre todo porque cuando te he conocido fue a una charla que fui de otra compañera, de nuestra compañera Yeli en el Colegio de Abogados que lo hizo por la comunidad de Iberoamérica que tenemos dentro del Colegio de Abogados y me pareció sumamente interesante los temas que estaba tratando con relación a los matrimonios, a los derechos internacionales. Entonces hoy lo que queremos sobre todo es tener esa conversación para que pongamos la mirada sobre todo en las personas extranjeras que se casan con ciudadanos españoles, europeos y puedan saber cuándo realmente se encuentran casados en otro país o cuándo realmente están casados aquí, que muchas veces no lo saben. Bien, seas bienvenida y espero que podamos disfrutar ambas de esta conversación. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros y nada, a vuestra disposición. Vale, pues vamos a entrar en materia directamente y vamos a iniciar este primer bloque con la pregunta de qué significa encontrarse en una situación internacional o una situación transfronteriza. Bueno, una situación internacional quiere decir que cuando
alguien se casa o se divorcia, etcétera, no todos los elementos de esa relación están conectados con un solo ordenamiento nacional. Es decir, si se casa un señor español con una señora de Cuenca y después el matrimonio va mal y se divorcian, pues es una situación puramente interna. Pero si se casa un español con una dominicana, se van a vivir a Brasil, luego el español se viene aquí e interpone una demanda de divorcio, aquí ya tenemos una situación completamente internacional y que está conectada con varios ordenamientos. Puede ser que esté conectada con 2 ordenamientos o con más ordenamientos. Esto es más, bueno, creo que lo ves tú completamente, pero nosotros lo vemos en el día a día, porque llevamos temas de extranjería, pero cada vez más están conectados todo el tema de familia, temas penales, temas fiscales, porque al final son personas que migran a otro país y realmente se encuentran con 2 ordenamientos jurídicos completamente diferentes y muchas veces no saben cuál es el que tienen que aplicar. ¿Qué significa tener esos vínculos legales en más de un país? ¿Qué implicaciones tiene para ellos? Bueno, pues que por ejemplo desde el punto de vista del régimen económico matrimonial, pues nosotros tenemos que saber en qué ley se ha casado esas 2 personas y cuál sería su régimen económico matrimonial. Pues por ejemplo, aquí en España, si este señor de Cuenca se casa con esta señora de Cádiz y no dicen nada cuando se casan, pues lo que se casan es en gananciales españoles. Hay también derechos forales y demás, pero en el régimen común, en el del Código Civil Español, se han casado en gananciales españoles. Pero si se casa un español con una brasileña y la primera residencia habitual la fijan en Japón y luego se vienen a vivir a España y se quieren divorciar, hay que determinar en qué se han casado. Pues en este caso tenemos unas normas especiales que se llaman las normas de conflicto, que nos van a decir cuál es la ley aplicable a su régimen económico matrimonial y dentro de esa ley en qué se han casado en el régimen económico matrimonial por defecto. Pues si por ejemplo estas 2 personas, pues su primera residencia habitual fue Japón, pues aunque no lo sepan, se han casado bajo el derecho japonés y bajo el régimen económico matrimonial que regule el derecho japonés por defecto. Es decir, que si se casa en un país árabe, que se han permitido varios matrimonios, te estás casando al final bajo ese régimen. Por ejemplo, ahora... Aunque eso no está permitido en España. Pero eso sería otra cosa, sería la poligamia. Que puede haber matrimonios simultáneos que para nosotros, o sea, nosotros por ejemplo, si hay pues vamos a imaginarnos un ciudadano catarí, si en Qatar se permite la poligamia, por ejemplo, este ciudadano catarí se casa simultáneamente con 2 señoras, nosotros no podemos, si viene a España con las 2 señoras, nosotros no podemos detenerlo por poligamia, aunque tenemos tipificado ese delito en el Código Penal, pero no le vamos a dar efectos al segundo matrimonio. Para nosotros este señor solo va a estar casado con la primera. Con el primer matrimonio. Con la primera señora. Y la segunda señora no estará casada. Ahora bien, si este ciudadano catarí se muere y se genera una pensión de viudedad, tenemos algo que se llama el efecto atenuado del orden público en España. Entonces lo que haremos será, no reconocemos la validez del segundo matrimonio, pero sí reconocemos sus efectos y vamos a dividir la pensión de viudedad prorrateada entre el tiempo de convivencia de las 2 esposas. Si la primera ha convivido 20 y la segunda ha convivido 10, pues entonces la primera se llevará 2/3 de la pensión y la segunda se llevará 1/3. Interesante, esta parte no la conocía, Flora, me parece muy interesante. ¿Cómo ha cambiado este fenómeno con la globalización y cómo afecta realmente a los inmigrantes? Este tema de las aplicaciones administrativas o de las leyes jurídicas que se van aplicando de acuerdo al lugar donde tengan el matrimonio, donde tengan la residencia. A ver, nosotros cada vez tenemos pues, más población que no es de nacionales españoles. Hay muchísima movilidad desde el punto de vista de la Unión Europea, porque hay muchos nacionales europeos, por ejemplo, que vienen a vivir aquí, y luego hay ciudadanos de otros países que vienen a España por distintos motivos. Actualmente creo que tenemos 9 millones de migrantes que viven en la Comunidad de España, en el territorio español. Entonces, desde el punto de vista de las crisis matrimoniales, por ejemplo, desde el punto de vista del régimen económico matrimonial, nosotros no vamos a distinguir si son nacionales comunitarios o son nacionales de terceros países, como decimos pues, en la jerga de hablar de la comunidad de la Unión Europea y otros países que no son parte de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, si una pareja de nacionales extranjeros que viven en España se quieren divorciar o matrimonios mixtos, pues para determinar
la ley aplicable al divorcio, pues nosotros vamos a ver dónde residen, que va a ser lo normal. Si residen en España, pues aplicaremos la ley española al divorcio. Previamente tenemos que saber en qué se han casado, con esas normas de conflicto. Si son nacionales comunes y se casaron antes del 29 de enero de 2019, pues entonces se les aplicará la ley de su nacionalidad común. Si se casaron después, ha cambiado esa norma de conflicto que nos dicen que se han casado, pues habrán casado en la primera residencia posterior a la celebración del matrimonio. Si, bueno, hay una serie de conexiones porque a veces se casan y no tienen residencia habitual, antes se aplicaría la ley del lugar de celebración y ahora se aplica la ley que tenga los vínculos más estrechos con la ley con la que los cónyuges o futuros cónyuges estén más vinculados. Esa es la ley que se va a aplicar para saber en qué se han casado. Luego vienen aquí en España, ¿se quieren divorciar? Viven en España, ¿se quieren divorciar? Pues hay otra norma que nos dice cuál es la ley aplicable al divorcio. Normalmente es la de la residencia común. Si ya no viven en el mismo sitio, es la de la última residencia habitual si uno de ellos todavía reside allí y no ha transcurrido un año desde que el otro se fue. Si ha pasado más tiempo, pues la ley de la nacionalidad común. Y si no hay ley de nacionalidad común, pues la ley española si se divorcian en España. Eso es un poco. Entonces, para cada problema que tenemos, lo que nosotros tenemos que determinar es la ley que se aplica, que puede ser la ley española o puede ser una ley extranjera. Claro, va a depender. Yo creo que una de las partes importantes que tiene que aprender cualquier persona que migra es saber realmente que tiene implicaciones jurídicas y no solamente es una cuestión de documentación o de papeles, como se le dice, para tramitar una residencia, sino todas esas implicaciones jurídicas que tiene al final y que conlleva el hacer un matrimonio. Vámonos al bloque número 2, que vamos a hablar de las nacionalidades, que justamente estábamos hablando antes de iniciar el Tolentino Podcast, de esos procesos que realmente conlleva el casarse en el extranjero y vivir luego en territorio español, que era lo que estábamos analizando, de imaginarnos una persona que sea asiática o china, por ponerlo en ejemplo, se casa en Hong Kong con un ciudadano español y luego quieran venir a vivir a España. ¿Dónde corresponde inscribir ese matrimonio? Vale, a ver. Los matrimonios inscribibles en el registro civil español son todos aquellos matrimonios que afecten a españoles dentro o fuera de España. Es decir, si un español se casa en Hong Kong con un nacional o una nacional española, puede inscribir su matrimonio porque el matrimonio es inscribible. Lo puede hacer en el consulado o luego venirse a España y hacerlo en el registro civil central. Si son dos extranjeros que se casan en España, ese también es un matrimonio inscribible, porque se pueden inscribir en el registro lo que ocurre en territorio español. Aunque ninguno de ellos tenga nacionalidad española. Eso es, porque lo que ocurre al Estado civil cuando ocurre en territorio español. Entonces, lo que a veces pasa es que las personas que se casan fuera no inscriben el matrimonio ante las autoridades españolas, entonces ese matrimonio a efectos administrativos no existe en España. Yo recuerdo en una ocasión que se trataba de un ciudadano sueco norteamericano que se casó con una española. Hicieron en California un matrimonio secreto. No sabemos muy bien por qué. Ellos vivían en California, hicieron ese matrimonio secreto y luego hicieron una boda oficial en Suecia, porque él era sueco también, entonces hicieron una gran fiesta allí en Suecia y se casaron, pues yo creo que un año después. Se vienen a vivir a España, tienen 2 hijos, viven aquí 15 años y surge la crisis matrimonial y claro, teníamos el problema de saber cuál era el matrimonio válido del que partíamos para que se divorciaran y eso pues afectaba al régimen económico matrimonial y afectaba pues a los bienes que se habían, por ejemplo, adquirido por el marido entre los dos matrimonios, si eran bienes comunes o no eran bienes comunes. El matrimonio de California era perfectamente válido porque aunque fuera secreto, claro, hubo una inscripción. Y el segundo matrimonio era nulo. Y aquí, como ambos estaban de acuerdo en eso, la juez no planteó problemas y decidió que sí, que el segundo matrimonio era nulo. Pero hay veces que se plantean problemas y habría que parar el procedimiento de divorcio para que se determinara qué matrimonio es válido y cuál matrimonio es nulo. Y eso es un problema judicial importante, porque suponen retrasos y después hay que adoptar medidas definitivas sobre los menores, porque las provisionales se podrían adoptar, pero las definitivas no. Entonces es como que dejas a la familia en stand-by hasta que esto pasa. Entonces,
yo recomiendo a la gente, por favor, que no se case 2 veces en 2 sitios. Que si quieren, Importante. Si quieren, Repite, Flora, por favor. que no se casen 2 veces en 2 sitios, porque eso da muchos problemas. Los matrimonios valen en los 2 sitios, entonces lo mejor es que se casen en un sitio nada más, reconozcan el matrimonio y después hagan una fiesta con un actor o esas cosas que hace ahora mismo la gente, que parece que es un matrimonio, los amigos se creen que se han casado ahí, pero no se han casado de verdad. Claro, cuando haces el matrimonio fuera del territorio español, entonces lo haces una sola vez, aunque luego celebres las fiestas, pero no te vuelvas a casar en esa fiesta, es lo que está diciendo, que hemos tenido este caso constantemente. Es muy común. Hablemos de qué documentos extranjeros tienen validez en España. Es decir, ¿qué necesita un documento extranjero para que tenga validez en España? Vale, pues aquí hay que distinguir entre los documentos públicos y los privados. Los documentos públicos, que son los documentos judiciales, por ejemplo, los notariales, los documentos administrativos, un título, pues uno es dentista, pues tiene el título de dentista en Argentina, pues para que valga aquí, primero tiene que haber un convenio que reconozca los títulos entre España y Argentina, que lo hay, os he dicho lo de dentista, porque sí, y luego el título tiene que tener o bien la apostilla o bien la legalización, dependiendo si el estado donde proviene es parte del convenio de la apostilla o no lo es. Entonces, si no lo es, pues tiene que hacer una cosa que se llama la cadena de legalizaciones, para que el documento emitido por un país extranjero, por una autoridad, pues tenga validez en España. Y luego los documentos privados, pues tienen la validez que al juez, si es que tiene que valorar si ese documento es válido o no, pues le merezca ese documento privado, si se ven que las firmas son auténticas, bueno, pues ahora con la firma electrónica la verdad es que eso es más fácil, que un documento privado se pueda verificar si es un documento auténtico, hay una falsificación de firma, etcétera. Normalmente en República Dominicana tenemos tanto las legalizaciones de documentos y luego la apostilla, porque estamos dentro del convenio. Los países que no tienen todavía el convenio de la Haya, pues sí necesitan que esos documentos se legalicen siempre por la administración interna y luego se lleven al consulado, que era como se hacía en República Dominicana antes, para que se emita la apostilla directamente. Sí, por ejemplo, si es un documento judicial español, va del juzgado al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia, de ahí al Ministerio de Justicia y de ahí al consulado español en el país. Y con eso es más largo el proceso. Es más largo porque cada vez que el documento tiene que pasar de mano en mano es más tiempo. Bueno, yo he legalizado documentos para que valiesen en Dubái, por ejemplo, que no es parte del convenio de Emiratos, no es parte del convenio de la apostilla, y no es bastante rápido el proceso. Sí, o sea, una persona que le emita un documento, el consulado, que es algo que nos ocurre mucho. Está en territorio español y quien emite el documento es su consulado. ¿Cómo es el procedimiento para que ese documento se legalice y apostille? En España, o sea, el documento se tiene que apostillar o legalizar en origen. No nos vale traernos un documento de la República Dominicana y quererlo apostillar. Pero si lo emite en el consulado dominicano en España. Claro, si el documento es emitido en el país de origen, se tiene que legalizar y apostillar en el país de origen. Eso es. Pero si lo emite el consulado... Si lo emite el consulado, pues supongo que el propio consulado lo puede legalizar. Sí, se legalizan, normalmente lo legalizamos aquí, es decir, si ese documento quien me lo emite es el consulado, lo que se lleva aquí al MINREX, de aquí en territorio español, y se emite la legalización. Te lo digo porque hay personas que creen en esta confusión y el documento español, el documento extranjero que lo emite el consulado lo quieren llevar al país de origen y allí no lo pueden apostillar. Claro. Y como estás hablando del tema de la firma electrónica, Colombia, por ejemplo, lo hace genial porque cualquier documento que me emite directamente me lo hace de manera electrónica y ese documento lo puedo llevar directamente a la apostilla. Hombre, yo creo que ahora mismo esto irá cambiando. Sí, completamente. Con la firma electrónica no tiene mucho sentido, porque antes lo de la apostilla era para verificar la legalidad del documento, era una especie de verificación de firmas, pero con la firma electrónica ya no tiene mucho sentido. Pero todavía todavía hay países que todavía tenemos no este sistema que es un poquito anacrónico, porque el convenio de la apostilla es del año 61, entonces es un convenio muy antiguo. ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden cometer los inmigrantes con documentos extranjeros, con actas de nacimiento, matrimonio, sentencia, realizar el trámite en España? Antes de esta pregunta, yo estaba hablando contigo, Flora, sobre un caso externo que no ha sido común, pero que sí me sorprendió. Y hablamos de que eso es lo que genera luego los conflictos o los antecedentes para que a un país se le reconozca o no cierta documentación. Y fue un caso de un ciudadano dominicano que entra a España con una documentación que no era él
pero era menor de edad. Le trae una tía que obtiene nacionalidad, les reagrupa y cuando me contacta, tiene 20 años y me dice que esa persona no es él, ya con nacionalidad española, y que él quería obtener su documentación real. Es decir, yo tuve que hacerle cédula porque no tenía ninguna documentación como dominicano y tuve que rehacerle. Esto pues pasa en otros países también. Que, bueno, a ver, a veces tenemos problemas de identificación con los ciudadanos marroquíes, porque es verdad claro, que los registros que ellos tienen, es decir, si su padre se llama Ahmed y ellos se llaman Mohamed, pues de pronto es Mohamed Ahmed. Entonces hay ciertos problemas de identificación de esos ciudadanos, que no se sabe exactamente quiénes son. Entonces, pues eso puede provocar problemas, indudablemente, claro. ¿Y pero qué tiene más problemas? ¿Las actas de nacimiento? ¿Pedir unos antecedentes penales? ¿Qué suele ser lo que más problemas suele tener? Lo que nos da problemas es cuando viene el cliente con un certificado de nacimiento y no está apostillado. Por ejemplo, documentos que son dentro de la Unión Europea, ese tipo de apostilla o legalización ya no es necesaria porque claro, los reglamentos comunitarios eximen de esos trámites. Pero hay veces que se trae el documento de fuera y no está legalizado o apostillado. Entonces no se puede utilizar porque los juzgados lo rechazan y no se puede apostillar o legalizar en el consulado, hay que hacerlo en origen y eso también retrasa todo. Sí, pero yo creo que todo eso sobre todo es por un tema de protección jurídica de esos documentos para evitar la falsedad, como este caso que te comenté, porque también lo veo con Colombia, que me alteran un acta o me alteran la edad para poder dar una reagrupación y luego obtener nacionalidad española. Entonces, claro, una persona que obtiene nacionalidad española en territorio español, si los hijos son mayores de edad, no entran a obtener nacionalidad española, tienen que haber sido menores en el momento que lo has obtenido. Y es que he visto esos casos de alteraciones de actas. O lo que sea, sí. Bueno, pues sí, claro, eso también es una forma, porque el juez español no puede saber cómo son los documentos auténticos de otros países, entonces la apostilla o la legalización es la garantía inicialmente, porque claro, tampoco sabemos si eso se puede alterar, pero es la garantía inicialmente de que esos documentos son de verdad y ponen lo que ponen. Vale, pues vámonos entonces al bloque número 3 para poder hablar un poco acerca de lo que hacen muchas parejas extranjeras cuando se casan con un ciudadano de la Unión Europea, un ciudadano español, con una persona en el extranjero y que consideran que el matrimonio queda inscrito automáticamente. Hasta que nos pasan los años se han dado cuenta que si no inscribieron ese matrimonio, como has indicado en el primer bloque, si ese matrimonio no se inscribió o en el consulado español del lugar donde se ha celebrado o en España, entonces no tiene los efectos jurídicos. Si usted para España no ha estado casado todo ese tiempo, para que se pueda reconocer el tiempo de matrimonio, porque usted durará 30 años casado, tiene que hacer el reconocimiento en territorio español para ese reconocimiento. Sí, hombre, se puede reconocer después. Y entonces, sí, más tarde. Entonces el matrimonio tendrá validez desde que se celebró. Pues por ejemplo, esto es importante cuando hay un divorcio y la esposa que no ha trabajado, pues ella quiere una pensión compensatoria o una pensión indemnizatoria. La pensión indemnizatoria, sobre todo, que es cuando los cónyuges se han casado en separación de bienes y la esposa, que es generalmente lo que suele ocurrir, pues se ha dedicado al cuidado de la familia y no tiene nada, no hay bienes comunes, tiene derecho pues a algo, a una compensación que está en el 1348 del Código Civil, que es la pensión indemnizatoria. Entonces eso se calcula por el tiempo del matrimonio. Entonces si el matrimonio no está reconocido en España, pues no se podría, digamos, calcular si es un matrimonio de los inscribibles. Entonces habría que inscribir ese matrimonio, aunque se haya celebrado desde hace muchos años, y con ese certificado de matrimonio escrito y demás, pues ya ahí podemos calcular también la pensión indemnizatoria. Si una persona está en un proceso de divorcio y no ha inscrito el matrimonio, sí, inicia, me imagino, simultáneamente, primero la inscripción para reconocimiento y luego iniciar el proceso de divorcio. ¿Cómo correspondería exactamente? Claro, si uno se casa y se divorcia en el extranjero, para poder reconocer ese divorcio tiene que haber una previa inscripción del matrimonio. Y hay veces que hay personas que se casan y se divorcian, se vuelven a casar, pero nada de esto ha ocurrido en España, y luego se divorcian del primer matrimonio en España. El problema es que el segundo matrimonio, entre los dos divorcios, no tendría validez en España, porque las personas se divorciaron, digamos, a efectos del ordenamiento español
cuando estaban casados con la primera esposa y no se contemplaba el segundo matrimonio. Para ver si entiendo esta parte. Si una persona se casa en el extranjero y se divorcia en el extranjero. Y se vuelve a casar. Y luego se vuelve a casar, el segundo matrimonio lo inscribe. No es que esto pasaba mucho cuando en la época de Franco aquí en España no había divorcio. Entonces, el típico señor español que emigraba a Inglaterra y se casaba con una inglesa. Entonces, el matrimonio duraba 5 o 6 años, se divorciaba en Inglaterra y se casaba con una española. Entonces, como en aquel momento el divorcio no se podía reconocer en España, no reconocían el divorcio. Y se venían ya, pues a la edad de jubilación, se venía con su segunda esposa y se divorciaba en España de la primera. Entonces, el problema era, y luego el señor fallecía. Entonces, fallecía y generaba una pensión. ¿Quién tenía derecho a esa pensión? ¿La segunda esposa o la primera? Pues en este caso solamente la primera, porque el segundo matrimonio no sería válido, porque a nuestros efectos el señor se divorció después del segundo matrimonio. Interesante esto, porque yo creo que es muy común esto en el extranjero, de pensar, no, yo me casé, me divorcié, aunque no lo escribí en España, para ellos, y eso no tiene efectos jurídicos, y volver a tener nupcias. Entonces aquí viene un problema jurídico, un problema en el futuro que ha sucedido con ese matrimonio. Entonces, siempre todo el mundo que haga cosas en el extranjero de este tipo, se case, se divorcie, etcétera, tiene que reconocerlo en España para que tenga validez, porque si no, no la tiene. Y si encima nos volvemos a casar, nos volvemos a divorciar, ya el problema jurídico se hace enorme y hay muchas veces que pues una persona que tiene legítimos derechos se queda sin ellos. Claro. Bueno, un caso que estuvimos hablando antes de empezar el podcast, y es un caso real que tenemos en la firma, de una persona que se casaron 30 años o más en el extranjero, y en ese proceso se inicia la solicitud de residencia en territorio español para obtener el matrimonio, pero se divorcian en el país de origen cuando estaba en proceso de inscripción. Sale la inscripción de reconocimiento de ese matrimonio, que ha sido de mucho tiempo, pero realmente están divorciados en el país de origen. ¿Qué ocurre? Para ya solicitar nacionalidad española, ¿qué ocurre aquí? Si todo el mundo se calla, no pasa nada. Pero si uno sí que manifiesta que están divorciados, la nacionalidad española por matrimonio, claro, tiene que solicitarse cuando el matrimonio está vigente. Y además tiene que estar vigente el matrimonio durante todo el proceso, que como ya sabemos es bastante largo, puede durar 2 años. Entonces, si ocurre un divorcio entre medias, pues no le van a dar la nacionalidad. Entonces, si se han casado y divorciado en el extranjero y en España no lo consta que se han casado y no está el divorcio y ambos se callan, pues ahí no va, pues el proceso pero hay un efecto que tienen que nacionalidad, tener una responsabilidad al final. Claro, porque no se cumplirían las condiciones. Pero a efectos del ordenamiento español no se siguen cruzan casados los datos. En España. Claro, no se cruzan los datos con los países. Vale, entonces deberían iniciar un proceso de divorcio en España o ¿cómo sería entonces si luego, imagínate que obtengan nacionalidad española? Porque tenemos casos donde una persona se casa con un extranjero, pero por circunstancias X somete la nacionalidad española y se divorcia al otro día. Su nacionalidad sigue su curso. Si en el momento que sometió estaba casado, te puedes divorciar y sigue su curso. Pero si en este proceso ellos, ¿qué tendrían que hacer entonces para divorciar? El divorcio ya está en el extranjero. Ella somete nacionalidad española. ¿Cómo sometemos el divorcio? Hombre, yo esperaría obtener la nacionalidad española, tener mis papeles y me divorciaría donde pueda, o aquí o allí. Eso da, no, allí ya están divorciados. Allí ya están divorciados. Pues entonces, o bien yo reconocería el divorcio pronunciado en el extranjero y ya está. Vale, sí, porque hay que hacer el S4 y todo para hacer ese reconocimiento. Lo único, pues que a lo mejor las autoridades entienden que la nacionalidad española se ha adquirido sin tener los requisitos, pero yo tampoco creo que se metan mucho en esto. Bueno, depende. Hemos visto muchas cosas, depende, pero bueno, es importante que, sobre todo, quienes se encuentran en situaciones similares, porque mira lo interesante que has comentado, de que un matrimonio se celebra en el extranjero y que te casas, te divorcias, pero se te olvida que tienes que hacer el reconocimiento en España y te vuelves a casar, el segundo matrimonio no tiene validez. Y en este caso, de que, ok, tú sigues casada para España, pero luego me tienes que hacer el reconocimiento del divorcio, si no para España, tú sigues en un matrimonio. Entonces es importante que como extranjero conozcas, que puedan conocer cada uno, pues las circunstancias jurídicas y los efectos que puede tener el encontrarse casado. Ese matrimonio nunca va a tener una validez automática en territorio español, como hemos visto.
pero expliquémonos brevemente qué requisitos realmente requiere o se exige para reconocer un matrimonio celebrado en el extranjero. Bueno, los matrimonios, para ser válidos, los cónyuges tienen que tener capacidad nupcial, de acuerdo con la ley nacional de cada uno, dar el consentimiento libre y voluntariamente, y que no sea un consentimiento para un matrimonio blanco de conveniencia. Importante. Sobre todo si se viene de países en donde las personas para residir en España necesitan una serie de requisitos, por ejemplo un visado, porque dentro de los ciudadanos de la Unión Europea que se podrían instalar en España sin más requisitos, nadie se mete si el matrimonio ha sido de conveniencia o no. Pero con otras nacionalidades, como se ha visto que se han producido muchos matrimonios blancos o de conveniencia, pues hay directrices, resoluciones de la Dirección General de los Registros que indican que determinados matrimonios son simulados y entonces esos matrimonios no se podrían reconocer en España. Matrimonios blancos son matrimonios simulados, para que puedan entender. Son matrimonios que no son reales, que no existe una convivencia y que se utilizan a efectos de que usted pueda tener un beneficio en territorio español, como es la residencia o la nacionalidad española. Eso es. Y luego, pues la forma. El matrimonio, pues en España se tiene que celebrar en determinadas formas, que puede ser civil o bajo la forma de varias confesiones religiosas. Tiene que haber una autoridad oficiante y 2 testigos. Aunque matrimonios que vienen de fuera, por ejemplo, si eso no es preceptivo de acuerdo con la ley local, pues esos matrimonios también serían válidos. Por ejemplo, en Cuba hay matrimonios notariales, donde los cónyuges no se casan ante notario, sino manifiestan ante notario que se han casado, porque son matrimonios consensuales. Y luego, por ejemplo, hay matrimonios pakistaníes, iraníes también, que son matrimonios en donde 2 personas simplemente empiezan una convivencia y todo el mundo considera que están casados. Probar la validez de esos matrimonios no es que nosotros consideremos que no es un matrimonio válido, pero se tiene que probar, aunque sea con testificales, claro, de que ese matrimonio existe, porque si no, pues no podría tener su validez en España. Es importante que tomemos en cuenta esos detalles, sobre todo el proceso que se inicia cuando se casas en el extranjero de inscribir el matrimonio en territorio español para que tenga validez, que es importante. Eso se llama exequatur, si lo explicamos brevemente, para que puedan entender cómo se reconoce el matrimonio extranjero aquí. Perdona que te interrumpa, porque ahora mismo no se necesita un exequatur. Para inscribir un matrimonio es realmente inscribirlo directamente. No, perdón, el exequatur es el divorcio, disculpa, tienes razón. Y el divorcio incluso también, si son divorcios que nada más que finalizan con el vínculo matrimonial, es decir, que no hay medidas sobre menores, etcétera, ese matrimonio también tiene un reconocimiento registral directo. Es decir, Perfecto. Nos podemos ir directamente al registro y pedir su reconocimiento. No hace falta pasar por el juez. Se podría pasar también por el juez, pero no es necesario. Pues nosotros hasta ahora teníamos todos los reconocimientos en el extranjero de una sentencia. Nos pedían a efectos de residencia el reconocimiento bajo la sentencia judicial, que era reconocimiento del exequatur. Pero tras la nueva ley del registro Perfecto. civil se puede acudir directamente Perfecto. al registro. Muy bien. ¿Qué errores suelen cometer las parejas migrantes en este proceso? ¿En el proceso de qué? De un matrimonio, de la inscripción de un matrimonio o de casarse en el extranjero, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, no inscribir el matrimonio. Sí, pues casarse 2 veces, divorciarse en el extranjero, volverse a casar y volverse a divorciar en España del primer matrimonio. Ese tipo de cosas que luego producen verdaderamente problemas muy graves sobre los derechos del segundo cónyuge, probablemente. No, y que hay que investigarlo, sobre todo. Yo pondría a las personas que investiguen un poco y que puedan abundar sobre tener conocimiento si la pareja con la que vas a contraer nupcias has estado casado o no, se ha inscrito en matrimonio, hay una sentencia. Es importantísima esta pregunta, porque a efectos luego judiciales, pues como vemos, puede que tu matrimonio sea nulo o no. Importante esta pregunta. Bueno, vamos con el último bloque, ya que vamos a hablar un poquito de divorcio, aunque ya le hemos tocado también este bloque del matrimonio, ya que cuando una relación termina, pues aquí viene la parte con las dudas más importantes para esta relación, sobre realmente dónde se tramita el divorcio, porque existe una relación no saludable en muchos casos, no todos los divorcios se hacen de la manera de mutuo acuerdo, entonces esto genera cierta fricción, y a veces hay una persona que ya se ha ido a su país de origen, que no está en el territorio español, y vamos aquí a hablar cuándo aplica que el divorcio se tramite o no en el territorio español. ¿Cuándo se puede interponer en España un divorcio con elementos extranjeros? Vale, pues aquí eso nos lo dice un reglamento comunitario que nos indica
en los casos en los que se puede interponer un divorcio en España. Viene siendo por la residencia habitual de ambos cónyuges, independientemente de su nacionalidad. Es decir, son criterios basados en la residencia. Incluso en la residencia del demandante, sea nacional o español o no. Si es nacional español, basta una residencia de 6 meses. Si es un nacional extranjero, se necesita una residencia de 1 año mínimo para poder interponer el divorcio. También 2 nacionales españoles que estén en el extranjero se podrían divorciar en España sin tener la residencia. Pero todo pivota alrededor de la residencia. Vale, de la residencia que tengan establecida en el momento para antes poner o antes en de la... España, sí, residencia de los 2 cónyuges, una última residencia habitual si uno de ellos reside aquí, residencia del demandado, si es de mutuo acuerdo, residencia de uno de ellos, residencia del demandante si es extranjero 1 año, si es español. O sea, aquí me estás respondiendo la segunda pregunta, que era qué factores se toman en cuenta para determinar si los tribunales españoles son los realmente competentes Eso para es, divorciar. Pues es eso, simplemente. Vale, si una persona se ha divorciado en el extranjero, ¿cómo reconoce esa sentencia en territorio español? Pues lo que hablábamos antes, si es una sentencia monda y lironda de divorcios, simplemente lo que hace es finalizar con el vínculo matrimonial, pues se puede reconocer judicialmente o se puede ir directamente al registro civil. Se necesita naturalmente una copia auténtica de la resolución, legalizada o apostillada, dependiendo de si el país de donde proviene pues tiene el convenio de la apostilla o no. Y si luego está redactada en un idioma extranjero, pues se necesita acompañarla de una traducción jurada. Eso es lo que se necesitaría. Se puede ir directamente al registro o se puede ir también al juzgado. Sobre todo eso se hace si la sentencia también contiene pronunciamientos sobre los menores, guarda de custodia, derechos de visita, pensiones de alimentos y otro tipo, pensión compensatoria para la esposa o algún otro tipo de medidas que no sean puramente la disolución del vínculo matrimonial. A mí me parece sumamente interesante, aunque no tocamos mucho el tema de los menores, cuando existen hijos menores en una relación, brevemente, porque lo hablamos antes también, ¿qué sucedería si en esa relación que ahora se quiere convertir o en un reconocimiento del matrimonio en España o en un divorcio con los menores? A ver, el reconocimiento del matrimonio realmente no afecta a los menores. En lo que se refiere a los divorcios, que a veces nos pasa mucho que tenemos personas migrantes que viven en España y los niños se han quedado en su país, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, nos ha pasado bastante con Perú. Y entonces se quieren tomar medidas sobre esos menores. ¿Se podrían tomar? Bueno, pues en principio, si ambos padres están de acuerdo en someter las medidas a los tribunales españoles, sí. Normalmente serían competentes para las medidas sobre los niños los tribunales del estado donde los niños tengan su residencia, aunque hay alguna excepción. Puede ser que el pleito se trocee, es lo que se llama la dispersión internacional del pleito. Entonces, se podrían divorciar aquí y en el país extranjero se podrían adoptar medidas sobre los menores. Las resoluciones, las sentencias que adopten medidas sobre los menores en el extranjero, después para que tengan efectividad en España se tienen que reconocer aquí. Vale. Y ahí sí que sería un procedimiento judicial. Lo que se refiere a los menores es un procedimiento judicial de exequatur, de reconocimiento. Vale, pues aquí hemos aprendido un montón hoy con estos temas de reconocimientos internacionales y que afecta al final a cada uno. Pues hoy hemos hablado de una realidad que muchas personas descubren demasiado tarde, y es que emigrar no es solamente cambiar de país, sino también aprender, como he aprendido yo hoy justamente con Flora, aprender a existir jurídicamente entre varias fronteras al mismo tiempo, porque un matrimonio celebrado fuera de España no siempre produce efectos automáticos. Y aquí hemos visto en este podcast que hemos tenido con Flora que es exactamente así. Usted no puede tener un divorcio internacional, puede que no exista al final en el territorio español si no se reconoce correctamente. Una sentencia extranjera o una custodia de un menor o incluso un simple certificado puede convertirse en piezas clave dentro de un proceso migratorio de nacionalidad o de residencia. Y en medio de toda esa complejidad aparece una disciplina de la que pocas personas muchas veces hablan, pero que sostiene gran parte de la vida, sobre todo cuando hablamos de una vida internacional moderna como las que tenemos hoy. Hoy hemos entendido algo importante: la globalización no solo mueve aviones, mueve muchas familias, mueve patrimonio, mueve hijos y mueve derechos y decisiones legales que viajan constantemente entre varios países. Y cuando eso ocurre, hacer las cosas correctamente no es solamente un lujo, es una protección jurídica.
Gracias a la doctora Flora por acompañarnos en el día de hoy, por darnos toda la información que nos ayuda a comprender a cómo funcionan esas realidades legales internacionales que afectan cada vez a más personas migrantes y a familias binacionales. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este Tolentino Podcast y a ti por tenerte y enriquecernos tanto con tanta práctica, sobre todo, porque lo que hemos visto han sido situaciones prácticas del día a día que nos sirven como ejemplo para que no nos ocurra a usted quien está mirando, porque migrar no debería significar vivir con una inseguridad jurídica. Gracias, Flora. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar conectado en este Tolentino Podcast.